lo estamos tratando de poner en línea para que algunas otras personas que están lejanas en otros lugares puedan ver los mensajes. Entonces, continuamos con este tema, hermanos, y yo pienso que unos 2 o 3 mensajes más y ya, le dejamos ahí, ¿verdad? Pero es importante entender esto de la unidad. Nosotros leímos en el libro de Juan, capítulo 17, en la oración pastoral de nuestro Señor Jesucristo, que el deseo de Dios con la iglesia es que seamos perfectos en unidad, ¿verdad? Y eso de la perfección en unidad es algo que solamente cuando uno lo entiende, verdaderamente puede llegar a vivirlo. Ya definimos entonces lo que es unidad. La semana pasada estuvimos hablando de eso y cómo es que Dios quiere que la iglesia funcione. Ahora tenemos que aprender, como lo he dicho, a vivir la unidad que le agrada a Dios. Para eso tenemos que meternos, sumergirnos, por decirlo de alguna forma, en un pasaje interesante que está en el libro de Efesios. El escritor de Efesios nos dio una buena forma, una buena explicación de lo que es la unidad. Lo interesante es que el libro de Efesios es un libro que está dividido en 2 partes. Y es bonito poder mirar eso en los primeros capítulos. La enseñanza está centrada más que todo en el propósito de Dios, lo que Dios hace por la iglesia. Que Dios entregó, que Dios nos rescató, que Dios nos adoptó, que Dios derribó el muro que había de separación y todo eso. Después, empezando en el capítulo 4, es una nueva etapa, ¿verdad? Y allí es lo que la iglesia tiene que hacer para Dios. Entonces, los primeros 3 capítulos, Dios, lo que hizo Dios por la iglesia. Y los capítulos siguientes, 4, 5, 6 capítulos, entonces es lo que la iglesia tiene que hacer. Entonces es la misión o la función de la iglesia. Y eso vamos a leer hoy. Vamos a leer unos versículos en el capítulo 4 del libro de Efesios. Y esos son 6 versículos, del 1 al 6. Vamos a leer esos 6 versículos. Pero los vamos a ir estudiando y los voy a dividir como en 3 partes. Por eso le digo yo, faltan como unos 3 mensajes más y ya ahí le dejamos, ¿verdad? 3 pasos o 3 partes que nos van a facilitar a nosotros entender bien cómo es que el Señor quiere que vivamos en unidad o llegar a recibir esa unidad que Él quiere en la iglesia. Y los puntos son, primero, santidad, luego transformación, y por último la conclusión, unidad. Entonces, para llegar a la unidad se necesita primero empezar en la santidad. Vamos a leer esos 6 versículos, ¿verdad? Y después empezamos a tomar cada porción de lo que hemos dicho. Entonces dice allí: yo pues preso en el Señor, dice el autor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, dice allí, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. El Señor aumente bendición a su palabra y a través de ella nos edifique. Amén. Entonces vamos a estudiar hoy los 2 primeros versículos. Y esa es la porción que vamos a llamar santidad. Lo primero que la iglesia tiene que hacer es vivir en una santidad. ¿Y qué es santidad? Santidad es básicamente lo que hemos estudiado a lo largo de tantos años, ¿verdad? Ser santo no es una cualidad muy especial. Santificarse es apartarse, ¿verdad? Para el servicio de Dios. El Señor es el que nos hace a nosotros, nos da esa santificación o esa, digamos, este regalo de apartarnos. Nos llamó. Cuando nosotros nos decidimos a hacer eso, hay un versículo que el otro día pusieron
en uno de nuestros grupos de la iglesia y dijeron, ¿qué es eso de tomar la cruz y negarse a sí mismo, verdad? Y eso es básicamente lo que es santificarse uno. Negarse a sí mismo es no volver a hacer lo que uno disfrutaba. Hemos dicho en otras predicaciones que en el mundo no hay ninguna clase de, digamos, limitaciones. La gente vive como quiere. Ellos tienen vidas promiscuas, ¿verdad? Si tienen deseos de tener relaciones sexuales, lo hacen. Dentro y fuera del matrimonio, antes del matrimonio. Y nos dimos cuenta que cuando uno viene a Cristo, cuando uno viene a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, la Biblia dice que el sexo es una cuestión que está guardada solamente para el matrimonio. Que uno no debe tener ninguna clase de relación sexual antes del matrimonio, porque dijimos que eso era fornicación. Y la fornicación pues es pecado delante del Señor. Y si usted es casado, usted tiene solamente su vida íntima con su esposa o con su esposo, porque si usted hace algo diferente, entonces eso se llama adulterio y también es pecado delante de Dios. Entonces entendimos que llevar la cruz es ajustarse a ese modelo. Santificar entonces nuestra vida es entender que Dios quiere que este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, lo mantengamos puro, lo mantengamos apartado del pecado, solamente para servir a Dios. Y los que son casados tenemos esa bendición de parte de Dios de poder tener nuestra intimidad. Por eso allí está en ese libro de Cantares, ¿verdad? Deleítate con la mujer de tu juventud, ¿verdad? La que usted tomó como esposa, con esa deleítese. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya el Señor lo llame a su presencia. En un estudio pasado también dijimos que eso del divorcio era solamente bíblicamente aceptado de dos formas. ¿Y cuál era la primera forma? Cuando uno de los dos era infiel. Entonces, cuando había infidelidad, se rompía ese compromiso que se había tomado y la otra persona quedaba, entre comillas, libre, ¿verdad? Y lo que recomendaba la Biblia es que mejor se quedara solita para que no se metiera en problemas. Pero pues que si veía que había mucha necesidad, vamos a decir, mejor que buscara casarse o reconciliarse con su pareja anterior. La otra forma en que el divorcio, vamos a decir así, es válido es cuando la persona se muere. Entonces, más que todo es viudez. Son las únicas dos formas en que encontramos en la Biblia que es válida la separación. Hay un escrito por ahí de un hermano, David Ormachea, un psicólogo cristiano. Él escribió un libro que se llama Una puerta llamada divorcio. Y él explica más que todo acerca de esas situaciones. Hay momentos en que las personas toman una decisión equívoca y se unen, a veces de yugo desigual, o a veces, digamos, siguiendo lo que el corazón les dice. Ay, es que me enamoré, ay, es que si no me caso me muero. Y van y meten allá, diríamos, toda la cabeza y el cuerpo, y a lo último están enredados y hay un problema, y dicen por ahí, a lo último lo más beneficioso sería, ¿verdad?, el divorcio. Pero eso no es de lo que vamos a hablar hoy. Estamos hablando de la santidad. Y dijimos que para poder mantenernos santos, entonces tenemos que evitar lo que hacíamos en nuestra vida anterior, antes de Cristo. De los dos versículos que vamos a mirar, es 1 y 2. Yo pues preso en el Señor os ruego, y es un ruego que dice el autor, el apóstol dice, anden como es digno de la vocación. O sea, lo que ustedes decidieron, vívanlo. No es que toman una decisión hoy y después viven como quieren. Decía por ahí alguien que vivir la vida loca. Eso uno no hace eso, ¿verdad? Hay que vivir la vida en santidad. ¿Por qué? Así fuimos llamados. Fuimos llamados a vivir en santidad. El versículo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Ahora, ¿por qué hablamos de santidad al estudiar estos dos versículos? Si usted se fija en esos dos versículos, no dice santidad, la palabra santidad no aparece. Pero el concepto que encierran nos llaman
a nosotros poner nuestra vida en una posición que agrade a Dios. Habla allí que hay que vivir como es digno. Entonces, no podríamos nosotros analizar a fondo los verbos andar, llamar, soportar, sin pensar que son acciones establecidas por Dios. Y es lo que dice allí los versículos, ¿verdad? Andéis, ¿verdad? Soportarse, el llamado, son verbos que uno tiene que mirar que están puestos allí, establecidos por Dios, para que nosotros sepamos cómo es que vamos a transitar por un camino que es angosto. Porque la Biblia también habla de eso, que hay dos caminos. Uno que es amplio, por donde muchos caminan, ¿verdad? Y el otro que es angosto y difícil. Y ese es, como dice el Señor, es el que lleva a la vida eterna. Ahí está en el libro de Mateo, capítulo 7, y versículo 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Dice el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y sabe una cosa, dice allí que son pocos los que la hallan. Y lo interesante es que cuando uno dice que son pocos, a mí me da como tristeza. Y muchas veces no es porque la iglesia no predique, sino que es porque las personas están felices viviendo en su pecaminosidad, la carnalidad. Mire, si el pecado no fuera algo atractivo, no sería un problema. Y el pecado es atractivo porque viene, digamos, alimentando los sentimientos, lo que uno siente, los deseos carnales. Y hay cosas que lo mueven a uno y en realidad es difícil contenerse, a menos que uno se disponga a hacer la voluntad de Dios. Si no fuera por eso, muchos estuvieran haciendo cosas que no son buenas, vamos a decir, delante de Dios, no son aceptables. Amén. Pablo empieza su amonestación o su llamado de atención presentando su autoridad apostólica. Él dice en el versículo 3.1, voy a mirar si lo tengo por acá, o si no, alguien que mire por ahí Efesios, capítulo 3 y versículo 1. Aquí en el capítulo 4 también dice acerca de su autoridad apostólica. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿4? No, 3.1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento y el misterio de Cristo. Hasta ahí, hermano. Yo nomás era el versículo 1 donde dice que él está preso y por qué causa. Entonces, vemos que Pablo está diciendo, yo sé lo que estoy diciéndoles. Yo he pasado dificultades y como dice en el capítulo 4, versículo 1, básicamente lo mismo. Dice, yo pues preso en el Señor, les ruego. O sea, yo estoy, y ahora cuando él dice yo estoy prisionero en el Señor, está hablando de ese compromiso que él tiene con Dios. Porque él entendió el mensaje de una manera tan clara que él lo quiere vivir al máximo. Y cuando uno, hermanos, predica el Evangelio, a uno le gustaría que las personas entendieran bien el mensaje. Y no solamente que lo entendieran, sino que también lo aplicaran a las vidas y que empezaran a vivir como lo que estamos enseñando. Pero hermano, qué tristeza es cuando uno predica y las personas simplemente reciben el mensaje, así como los guajolotes, los torquis, como los pavos, ¿verdad?
que cuando llueve salen afuera y les cae toda esa lluvia encima y se empapan los pavos, ahí se quedan quieticos, que caiga la lluvia, ¿verdad? Y apenas se escampa, hermanos, se sacuden y siguen la vida como si nada, hermanos. Y tristemente, como dice aquí Pablo, yo les ruego, pongan cuidado a lo que les estoy enseñando, vívanlo. No sean como los bajolotes, como el turqui, ¿verdad? Que recibe la lluvia y nomás se sacude. No se sacuda eso, vívalo, ¿verdad? Y es interesante que esa autoridad de Pablo, él la menciona allí. Él está preso en el Señor. Ahora, después, Pablo dice, les ruego. El rogar, hermanos, es ponerse en una posición de súplica, hermanos. Llamar a la atención de las personas, porque muchas veces no lo quieren hacer. Es como decir, mire, eso le conviene a usted. No lo estoy pidiendo por mi bien, es por su bien, decían en aquel comercial, ¿verdad? Es por su bien. Lo que yo le estoy diciendo que haga, lo va a beneficiar a usted. Y ese ruego de Pablo que aparece allí es bien interesante. Eso quiere decir, yo me pongo junto a ustedes. Trato de ponerme en el lugar de ustedes a fin de ayudarles en la explicación de este tema. Amén. Es lo que les dice Pablo. Dice, yo ya lo entendí, pero ustedes necesitan entenderlo. Por favor. El término que aparece allí viene del griego parakaleo, que es parecido a lo que es el término que se usa para el Espíritu Santo, Paracletos. Cuando hace referencia a la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente, él es el apoyo, el Paracletos. Cuando Pablo dice allí, les ruego, él está diciendo, por favor, miren que yo ya pasé por ahí, apréndanlo. Ahora, andando un poquito más adelante, dice que nosotros fuimos llamados a vivir una vida especial. Cuando a usted le predican el Evangelio, le están diciendo, mire, Dios tiene un propósito para usted especial. Y Él dio su vida para que usted pueda disfrutar de una eternidad en su presencia. Entonces, cuando usted escucha este llamado, usted toma una determinación. Ahora, vamos a ver cuál es el alcance de ese llamado. Por lo que dice allí el versículo, acuérdense, estamos analizando versículos 1 y 2. Y esto básicamente es como un estudio para poder nosotros entender a qué se refiere eso de la unidad, que es a lo que vamos a llegar. Amén. Entonces dice, el alcance del llamado. La palabra llamados tiene un sentido más fuerte que el que comúnmente uno entiende. Cuando uno le dicen, ¿qué quiere decir llamado? No, bueno, pues que se salió ahí y le dijo, venga fulano, venga para acá. Lo llamaron, ¿verdad? Pero el significado que tiene esta palabra en este contexto aquí es convocar o invitar a alguien para algo. O sea, hay un propósito en el llamado. Haber sido llamado era haberse desarraigado del reino en el que vivía. O sea, deje de hacer lo que está haciendo y venga a hacer algo diferente. Ese es el llamado. Entonces usted tiene que dejar lo que está viviendo para poder empezar a vivir algo nuevo. Así es que se tiene que entender esa palabra llamado. En el libro de Colosenses, capítulo 1 y versículo 12 al 14, vemos un ejemplo, ¿verdad? Sobre esto. Dice allí, Colosenses 1, 12 al 14. Se los voy a leer. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado. Ya ve, en el llamado, entonces el Señor nos libra de la potestad de las tinieblas. Y cuando nos libra de la potestad de las tinieblas, entonces nos toma de ese lugar donde estaba y dice, nos traslada, ¿verdad? Nos movió de donde estábamos
dice al reino de su amado Hijo. Y en ese amado Hijo, en Dios, en el Señor Jesús, tenemos entonces redención por su sangre, y eso quiere decir perdón de pecados. Entonces el llamado, el alcance que tiene, es que nos ayuda a entender que era un medio, era el medio del Evangelio, y el objetivo era la santidad. O sea, llamado es el Evangelio. Cuando usted escucha el Evangelio, ese es el llamado de Dios. Y luego, el objetivo es sacarlo del lugar donde usted está viviendo ahora y traerlo al lugar de la vida cristiana, a la santidad. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Amén. Entonces, Pablo, más adelante, él confirmaría en otras cartas esa situación de lo que es el llamado. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, resalta la iniciativa de Dios para la salvación a través de la santificación. Y otra vez, eso es apartar, ya lo habíamos explicado, por medio del Evangelio. Y se los leo, dice allí: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, y allí dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual, dice allí, os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar, dice, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el llamado, el alcance es rescate, pero un rescate de la vida de perdición para traernos a una vida de santidad en Cristo. En otra carta también, en el 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 9, entonces vemos que Dios en su fidelidad nos llama, además que para la salvación, también nos llama para tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y allí dice, 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual también fuisteis, dice, llamados a la gloria, a la comunión con su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor. Entonces el alcance de llamado tiene también connotación de comunión con Dios. Luego en Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 17, el llamado tiene que ver con el servicio del Evangelio, del cual todos los creyentes tenemos que ser participantes. O sea, todos estamos llamados a predicar el mensaje, ¿verdad? Por eso dice el Señor en Mateo 28, por eso los envío, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, y todo eso que les dijo allí, ¿verdad? Y allí en Gálatas 1, 15 al 17 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los apóstoles que eran antes que yo, sino que fui, dice Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Y esto es lo que hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando fue llamado, preparándose para poder predicar el Evangelio. Amén. Uno más, Filipenses 3, 13 al 14, ahí el apóstol afirma que el llamado para él, y en consecuencia para toda la iglesia, se constituye en el llamamiento supremo. O sea, el llamado es algo que viene de Dios. Mire lo que dice allí, Filipenses 3, 13 al 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, concluimos que este llamamiento es algo que no se debe tomar a la ligera. Cuando uno escucha el mensaje del Evangelio, es algo que uno no debe tomar a la ligera, como si fuera una invitación común, a una fiesta, a un party, yo no sé, tantas fiestas que hace la gente. Por ejemplo, hoy que celebramos aquí en Estados Unidos el 4 de julio, vámonos al asado, vámonos a tal parte, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Hermano, y se olvidan de la iglesia. No, pues hay que ir primero allá porque es que hay que celebrar que somos americanos. No, hermano, hay que primero celebrar que somos cristianos. Por eso hay que venir primero a la iglesia, darle gracias a Dios. Más tarde, si quiere, vaya, celebre, hermano, vaya, disfrute, vaya, nade, haga lo que quiera, ¿verdad? Pero primero tiene que ser siempre en el temor de Dios. ¿Ah?
Siempre en el temor de Dios. Siempre en el temor de Dios. Cuando usted vaya a celebrar, hermano, acuérdese que usted tiene que vivir una vida de santidad. No es que ya no me den los hermanos y sacan la fría, ¿verdad? No va a echar una... No, no, hermano. Usted está aquí en la iglesia y afuera usted sigue siendo la misma persona delante de Dios, y la santidad se tiene que vivir en todas partes. Amén. Y en todo momento. Entonces, primero, la cosa es que el llamado se inicia en Dios. Y Dios nos llama para traernos a la santificación y darnos la salvación, que solamente se puede recibir a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ese es el llamado. Ahora, ¿qué es eso de la vocación, hermanos? Porque en el versículo leímos allí, y lo voy a tener aquí para irle mirando, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación. Y después dice: con que fuiste llamado. Entonces, ¿qué es eso de la vocación? Si uno mira en el diccionario, ¿qué quiere decir vocación? Entonces uno encuentra que esta palabra quiere decir una inclinación, o una tendencia, o una afición o apego a una cosa, ¿verdad? Los que les gusta el deporte, ven que les gusta un equipo, entonces ustedes son aficionados a ese equipo, son fanáticos de ese equipo, ¿verdad? Así es que dicen, ¿no? Entonces, en cierto modo, eso es una vocación, los atrae eso, ¿sí? Ahora, en la porción bíblica que estamos leyendo, el significado no tiene nada que ver con lo que el apóstol está enseñando, sino que todo se debe al cambio que sufren las palabras. Y vamos a explicarlo para que no suena confusivo, ¿verdad? Como que, bueno, ¿y qué está diciendo este hermano? Ahora, ¿con qué va a salir, verdad? Espérese un momento, vamos a explicarlo con despacio. En el contexto bíblico se debe entender como digno del objeto con que fuimos llamados. Digno, ¿verdad? Es lo que dice el versículo. Vivan como es digno de la vocación con que fueron llamados. Entonces, cuando dice allí que es digno, el objetivo entendemos que es la santidad y la salvación. Entonces, cuando vemos eso, el significado es diferente, porque ahí mismo nosotros nos damos cuenta que el llamado no está limitado a una invitación evangélica, a lo que le predicaron a usted, sino a Dios. Y tampoco la vocación quiere decir que en nosotros haya alguna inclinación natural, porque acuérdese que la Biblia dice que no hay ninguno que haga lo bueno, no hay ninguno que quiera hacer eso, ¿verdad? Por eso es que somos llamados. Entonces no hay ninguna inclinación natural hacia los propósitos de Dios. Allí en Romanos 3:10 dice, y se los voy a leer, dice: como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a uno y se hicieron, dice, inútiles, o sea, inservibles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Versículo 13 dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. O sea, la gente es mentirosa. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Entonces, la vocación en este caso no quiere decir que las personas tengan una tendencia natural a buscar a Dios, porque no quieren hacerlo. Entonces, la vocación en este caso es el destino señalado para los que oyen el llamado de Dios, en este caso. O sea, a un estilo de vida diferente. A ustedes se les propuso un plan, se les propuso un proyecto, y ya a ustedes si les gustó, entonces dicen, bueno, lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, obedecer las pautas, o sea, lo que determina el llamado, significa asegurarnos que después de pasar la puerta estrecha, como dijimos, después de que usted entra a ser parte de la iglesia, entonces nos tenemos que dedicar a andar por el camino angosto de la santificación, porque ese nos va a llevar a la vida eterna que ofrece Jesús. Más o menos
¿Sí lo entendieron? O sea, la vocación en este caso tiene que ver con el llamado. Y si usted tomó la determinación, le gustó lo que le dijeron, entonces usted decidió entrar. Y ahora que entra usted, entonces tiene que disponerse a vivir de acuerdo a lo que se les está diciendo allí. Vamos a ver Gálatas 5:13, un versículo que vamos a leer para explicar eso un poquito. Vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Todos fuimos llamados a libertad. Solamente que no uséis la libertad, mire lo que dice aquí, como ocasión para la carne. No se vaya a equivocar. El hecho de que usted, como dice más en otro versículo, todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, usted puede hacer lo que quiera, pero usted no lo debe hacer todo. ¿Por qué? Porque usted tiene que cuidar la santidad. ¿Se da cuenta? Entonces, la vocación es, usted fue llamado a libertad, pero acuérdese que la libertad también conlleva responsabilidad de parte suya. Amén. ¿Y todo esto para qué? Vamos a llegar a la unidad. Ustedes no se me preocupen, ¿verdad? No se me aceleren. Entonces, no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Hay otros versículos que les voy a dejar de tarea si ustedes los quieren leer, Colosenses 3:15 y por ejemplo también Mateo 7:13 y 14. Ahora, el carácter de la santidad. Después de que el apóstol hace esa introducción allí en ese versículo 1 que leímos, vemos que entonces ahora Pablo se viene y empieza a mostrar unos componentes de la santidad y habla de unas palabras interesantes, ¿verdad? Habla de la humildad, habla de la mansedumbre y habla de uno soportarse, de la paciencia y todo eso. Entonces, tenemos que entender estas palabras, hermanos, para poder nosotros entender el concepto de la santidad. Y yo no me quiero apartar mucho de esta enseñanza para que no nos vamos a confundir. Entonces vamos a ceñirnos a lo que yo escribí aquí. Dice, los componentes de la santidad que menciona Pablo allí son humildad, mansedumbre, aceptación mutua y paciencia. Ahora, ninguna de estas es fácil llevarla. Para nosotros no es fácil ser humildes. Para nosotros no es fácil ser mansos. Para nosotros no es fácil aceptarnos porque como, la forma que habla, cómo se mueve, algunos hermanos, y qué tristeza, ¿verdad? Algunos le caen mal a gente que por su apariencia física. No es que es tan feo, me cae gorda la gente fea. No me cae gorda la gente que es flaca. A mí no me gustan los que son gordos. Me molesta. ¿Por qué, hermano? Es que eso es difícil para las personas. Las personas tenemos situaciones, hermano, con la aceptación. Amén. Entonces, estos son cosas, ninguna de esas son fáciles para llevarlo nosotros a cabo y van en contra de nuestro ser carnal. Carnalmente nosotros no podemos hacer eso. Entonces nos tenemos que mover al otro ámbito, ¿verdad? La sumisión o el acatamiento al modo de pensar de otro, en este caso que es de Cristo. Cuando nos ajustamos a la forma de pensar de Cristo, entonces ya va a ser más fácil para nosotros aceptar a los demás. Ya va a ser más fácil para nosotros ser mansos, ¿verdad? Entonces, la humildad que menciona Pablo es parte del carácter de Dios. Entonces, si usted viene a ser parte de la familia de Dios, tiene que parecerse a su papá. Y en este caso, ser humilde. La mansedumbre había sido conocida entre el pueblo de Dios por modelo dejado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Allí en el libro de Mateo, capítulo 5 y versículo 5, alguien que lo lea, hermanos, porque no lo tengo yo aquí a la mano, pero si alguien lo puede encontrar, Mateo 5, se lo agradecería, hermano. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
heredad, perdón. Y entonces también en su forma de ser, como dice Mateo 11, 28 al 30, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Entonces, ¿cómo vamos a poder descansar? Dice, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. O sea que tenemos que mirar a Cristo y aprender de Él para poder nosotros saber cómo vivir en mansedumbre. Y dice allí, yo soy manso y soy humilde de corazón, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted lo ve a Él y aprende, entonces dice, hallaremos descanso para nuestras almas. Porque cuando usted no vive en humildad y en mansedumbre, entonces usted tiene situaciones de que muchas cosas no le gustan. Muchas cosas lo incomodan. Entonces la carga y el yugo que el Señor Jesús nos da es ligero. Amén. Sin embargo, hermanos, a pesar de todo esto que decimos, ni la humildad ni la mansedumbre son características que se vean en la iglesia, hermano. Es triste. Debieran ser características que la iglesia viviera, que hubiera humildad, que hubiera mansedumbre. Por eso es que la Biblia nos llama a vivir según Cristo. No podemos vivir de acuerdo a lo que nosotros pensamos o sentimos, porque estaríamos yendo en contra de la enseñanza bíblica. Lo último que menciona Pablo allí en ese versículo 2 es la paciencia. Ay, hermanos, la paciencia es algo que para muchos es difícil. Eso sí. Pero ¿sabe qué es la paciencia? La paciencia es la cualidad que sostiene todo y sustenta los propósitos hasta lograr los objetivos perseguidos. Dios es paciente. ¿Por qué? Porque otorga tiempo. Algunos dirán, ¿cuándo vendrá el Señor? El Señor le está dando tiempo para que algunos reflexionen. En 2 de Pedro lo menciona bien claro. 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Entonces Dios es paciente y Él le da tiempo a uno. Ser paciente es calmarse y dar tiempo. Las cosas no siempre suceden al mismo tiempo, hacia la carrera. No es como llegar ahí a la línea de McDonald's. Deme una hamburguesa aquí, la paga y llega allá y ya está su hamburguesa lista. Pero si de pronto sucedió un problema. ¿Y sabe qué? Le toca esperarnos allí un momentico. Mientras terminamos de preparar su hamburguesa, ahí están ustedes. No, pero pues ¿cómo puede ser posible? Que esto es una cosa de comida rápida y que rápido van a ser. Todos lentos, ahí no pudieron preparar mi hamburguesa. Oiga, hermano, paciencia. Tequirisi, dicen por ahí, ¿verdad? Váyase con calma, que va a llegar el momento en que va a tener su hamburguesa. Parte de lo que Dios quiere enseñarnos es que el primer paso hacia una conducta digna de Dios consiste en un esfuerzo que es constante de cada miembro de la familia. Todos somos una familia, pertenecemos a la familia de Dios. Entonces, cada miembro de la familia tiene que esforzarse constantemente para mantener lo que nosotros estamos tratando de alcanzar, y es la unidad en la iglesia. Y la unidad se obtiene cuando aprendemos a vivir en humildad, cuando aprendemos a vivir en mansedumbre, cuando aprendemos a ser pacientes, hermanos. No le pidamos paciencia al Señor, aprendamos a ser pacientes, aprendamos a vivir. Algunos me decían por ahí, no pida paciencia al Señor porque la paciencia viene con las pruebas, ¿verdad? Entonces el Señor le manda pruebas para que usted sea paciente. Ya sabemos que hay cosas que no suceden al tiempo que uno lo quiere. Aprenda a esperar. Eso es ser paciente. Entonces en esta primera parte, hermanos, aprendemos que hay elementos, ¿verdad? O algunas cosas que tenemos que aplicar a nuestra forma de vivir para lograr el fin, que es la perfección en unidad en la iglesia. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios
por esta palabra que nos has permitido escuchar hoy. La próxima semana vamos a seguir en la segunda parte, para que no se extienda, hermano, porque está larga, vino así con despacito, ¿verdad? Paciencia. Aquí vamos a aprender paciencia. Y cuando lleguemos a la última parte nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué es que el Señor quiere que vivamos en unidad? Porque es bueno vivir así, hermano. Que todos tengamos un mismo sentir. Que no hayan conflictos. Qué bonito ver a eso. Entonces vamos a empezar orando, pidiéndole al Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Ayúdanos a ser mansos. Ayúdanos, Señor, a estar tranquilos. Que cuando vaya a suceder la cosa, va a suceder. Y todo va a ser en bendición, porque esperamos en el Señor, que Él es el que lo va a hacer todo. Amén. Oremos, Padre bendito. En esta tarde te damos gracias por tu cuidado. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Al permitirnos ver, Señor, en esta palabra, la necesidad que hay en la iglesia de mansedumbre. La necesidad que hay en la iglesia de humildad. La necesidad que hay en la iglesia de tener, Señor, paciencia los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a armonizarnos, a poder aceptarnos, Señor, como somos los unos con los otros. Ayúdanos a caminar para la gloria tuya, Señor, como hermanos, como llamados de parte tuya, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, está en nosotros, porque nos has hecho templo del Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir como es digno de ese llamado, para que la gloria y la honra sean siempre para ti. Oramos para que tú bendigas el resto del día y que en esta semana, Señor, tú prosperes la obra en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a que cada momento recordemos quiénes somos delante de ti y que lo podamos reflejar a los que están a nuestro alrededor. Te damos gracias, Señor, por el llamado que nos has hecho, por tu presencia en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno que podemos estar en este momento y escuchar esta palabra. Amén. Gloria a Dios.